17:50, 8 grados 5 la temperatura aquí en San Martín de los Andes. El 9 de abril de 1821 nació el señor Charles Baudelaire, poeta. Carlito, exactamente. Y luego siempre estábamos por hablar de Baudelaire y se nos fue pasando por cuestiones de actualidad, por otras notas, y justo veo esta semana que, auspiciado por el Ministerio de Cultura de la Nación, se ha publicado un libro electrónico, 200 años malditos. El editor, el compilador y editor de ese volumen es nuestro conocido Diego Arandojo, y lo tenemos en línea. ¿Cómo te va, Diego? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, decía, viste, a veces las cosas pasan y no por casualidad. Sí, tal cual. Fuimos dejando de hablar de Baudelaire y justo, bueno, ahora tenemos la posibilidad de hablar de él con alguien que lo conoce como vos y que además ha trabajado en la edición y selección de este libro, 200 años malditos, que forma parte también de la colección de la Farium. Sí, exactamente. Bueno, contanos un poquito, ¿cómo llegaste a realizar este trabajo? ¿Cómo fue tu aproximación, además, a Baudelaire? Claro. Bueno, yo, la poesía maldita de adolescente, ¿no? O sea, es una etapa de la vida que, para los que vamos tirando para el lado de la escritura o el arte, un lugar como obligatorio, una parada obligatoria, ¿no? Ajá. En principio porque el movimiento de los malditos, que también, bueno, hoy habría que ponerlo un poco en contexto, ¿no? Porque se le decía malditos a aquellos que eran como entre comillas los decadentes, ¿no? O sea, claro, la gente de la bohemia, ¿no? O sea, el término maldito se lo endilga también un poco cierto sector de la sociedad francesa, más pacato, digamos, viendo a estos autores, pintores también, sí, y escritores, que estaban buscando otras cosas, ¿no? Y un poco también la cuestión del spleen, o sea, esta cuestión también del estado de ánimo melancólico, de cierta, digamos, pérdida de magia con la realidad, de contacto con la realidad, en el sentido que, bueno, empieza ya a mitad del siglo XIX el modernismo, o sea, empieza el mundo moderno con la revolución industrial, y Francia, bueno, es uno de esos países que se ven movidos y ajetreados por toda esa cuestión del surgimiento del capitalismo ya moderno, ¿no? Claro. Entonces, estos malditos son hijos de esa sociedad también, de esa urbanidad nueva, donde la ciudad ya es como una especie de constructo casi omnipotente, o sea, es un espacio nuevo, un espacio a explorar, un espacio ya lejano de la vida campestre, ¿no? O sea, ya el hombre necesita ir a la ciudad a trabajar, ya se va conformando otra configuración que, bueno, ya en el siglo XX se estabiliza, ¿no? Ya es la norma. Pero bueno, Baudelaire, yo resumiendo desde chico, bueno, Las Flores del Mal es como su entre comillas Biblia, claro, la Biblia maldita, un libro de lectura obligatoria para todos los que nos gusta la literatura oscura, gótica y demás, ¿no? Me pareció, al cumplirse el bicentenario, como señalaste muy bien, en abril, me parecía como muy importante rescatarlo. La Farium es una publicación que busca también darle espacio a los autores y autoras que no van que van a contracorriente o contracultura o del underground, y bueno, era justo la ocasión perfecta, ¿no? Para homenajearlo. Bueno, hablaba justamente de Baudelaire y del surgimiento del capitalismo, y decía él, ¿qué son los peligros del bosque y la pradera comparados con los choques y conflictos diarios que se dan en el mundo civilizado? Eso decía él. Y estaba viendo también, revisando apuntes y cosas, que fue Baudelaire también quien tradujo a Edgar Allan Poe. Eso no lo sabía. Eso fue, claro, en su vida literaria, en su vida, creo, personal, fue de alto impacto. Sí. O sea, hay una zona de Baudelaire, como muchos autores, lamentablemente, quedan, viste, muy pegados a un libro, una obra, y no se fondea o no se profundiza en el autor en sí, en su recorrido. Pero bueno, Baudelaire fue un exquisito crítico de arte. O sea, un hombre muy preciso, muy punzante, ¿no? En su mirada, con una vida muy desgraciada también, o sea, por eso hay como es difícil a veces separar el hombre de la leyenda, ¿no? O sea, desarmarlo un poquito, pero sí, su producción no es exclusivamente poética, sino que abordó otras zonas también en busca de un estilo de vida que no fuera el convencional. Tenía una amante negra, mulata, digamos, eso en ese momento era como mal visto en la sociedad más burguesa, entonces era un hombre incluso, incluso se casó, creo, con ella,
Sí, sí. Y después tiene, bueno, los finales, contrajo sífilis y tuvo quedó bastante paralítico, muy casi sin hablar, una cosa muy trágica, ¿no? De mucha intensidad también, hay que entender y contextualizar eso, ¿no? Cómo se vivía a la sombra de la industrialización y a la sombra de ese capitalismo emergente, ¿no? Que fue un poco el lugar que habitó Baudelaire y muchos de sus conocidos y amigos. Sí. Como sucedía con muchos de aquellos escritores, la familia tenía pensado otro destino para él. Sí, claro. Querían que fuera diplomático, otra cosa que me llamó la atención. Sí, sí, él, bueno, incluso lo mandan a hacer un viaje muy largo. Y bueno, eso obviamente él no nutre de experiencias, él después vuelve a París, pero ya determinado a vivir de la escritura, ahí es donde empieza a colaborar con críticas de arte, empieza a buscar, como diríamos acá, el peso, ¿no? Hacerse el manguito. Pero lo potente de él, que es por eso el tema de la leyenda y el hombre, ¿no? Es obviamente Las Flores del Mal, que es un libro muy muy importante para muchos estudiosos de la literatura, es como el comienzo de la poesía moderna. Recuerdo que el teórico Walter Benjamin lo refería como que había sido como el único o el último bestseller de poesía a nivel internacional, donde realmente la gente compraba un libro de poesía como un bestseller, ¿no? Son casos raros históricamente. Entonces, Benjamin, la modernidad. Benjamin también lo definía como un provocador. Sí, sí que lo era, sí, porque lo que tiene Las Flores del Mal es como un periplo también de él, ¿no? Es una poesía muy hermosa además, no es una... Por eso separar los tantos de qué entendemos por maldito, ¿no? Claro. Hoy, allá 200 años de su nacimiento, mucho menos, de la edición de Las Flores del Mal, y ya teniendo una distancia prudencial, uno al estudiar su producción poética descubre que era una persona, realmente un arquitecto de la palabra, o sea, era un poeta muy fino, muy delicioso al momento de narrar y contar, y obviamente con esa zona oscura que le brotaba, ¿no? Que era lo que tenía adentro, lo que él necesitaba gritar, entonces en sus textos. Pero es una poesía muy muy bonita de estudiar y de leer y de transmitir. Así que, pero bueno, la vinculación con la Farium fue eso, al ver que era necesario darle espacio también por los 200 años de su nacimiento. Ahí, gracias al Fondo de Cultura Solidaria del Ministerio de Cultura de la Nación, aplicamos y salió y pudimos hacer esta versión digital, que es la versión más fácil de distribuir, digamos, y vamos a hacer como hicimos con el libro de Berni el año pasado. Vamos a hacer 100 ejemplares en papel, que son obviamente para los autores participantes, y después para distribuir en bibliotecas, en centros culturales. Eso siempre nos parece interesante, que estos lanzamientos digitales, aunque sea una tiradita corta en papel, lo tenga asegurada, porque el papel también tiene una importancia y es un objeto, entonces tiene una cosa muy sacra, ¿no? O sea, el libro. Diego, contame un poquito ahora, ya metiéndonos en este 200 años malditos, el libro que editó la Farium. Contame un poquito de la cocina, ¿cómo comenzó a gestarse este volumen? Bueno, yo venía, como les contaba, con la idea de poder darle espacio a Baudelaire, que nos parecía una figura muy muy relevante y muy próxima a lo que buscamos con la Farium. Se armé principalmente como la estructura del libro, que la idea siempre es que tenga una alternancia entre arte visual, que puede ser fotografías, ilustración, pintura, dibujo, con textos, que pueden ser poemas o relatos. Y después siempre incluimos un anexo de la historia de la Farium, o de recorrido de algunos de los participantes o itinerantes de la Farium, que nos parece muy muy interesante, que va siempre al final del libro. Pero empecé un poco con esto, con la idea de poder retratar a Baudelaire desde la Farium, homenajearlo. Después surgió esta posibilidad de presentar el proyecto en Cultura Solidaria del Ministerio, y ya con el ok de la beca, digamos, ahí ya hice la convocatoria formal a distintos escritores, escritoras, pintores, fotógrafos, y ahí empecé a armar ya el libro en sí. Yo siempre soy como muy abierto en el sentido que no hay una... La idea era hablar de Baudelaire
y también de otros malditos. Hay en el libro dos ilustraciones hermosísimas de Kika de Catena, que es un gran historietista, sobre Rimbaud, sobre Arthur Rimbaud. También Rimbaud, Piero Pirini, que es un dibujante argentino que vive en Londres, también hizo dos versiones de distintos poemas. Hay una ilustración de Mallarmé, Estefan Mallarmé de Toto, ilustrador aquí de Argentina. O sea que es variopinto. Yo les doy la pauta a todos los colaboradores, a la gente que voy convocando, libre, ¿no? Porque cada uno interpreta a Baudelaire, el concepto de maldito también. Los chicos del colectivo Paté Crudo que colaboraron al libro, ellos interpretaron los tres de distinta manera esto, ¿no? Y después, bueno, hay textos de poesía, Gabriel Juárez, Juan Cirro, que son colaboradores asiduos de la Farium. Tenemos, bueno, también la participación de un gran dibujante y animador, Oscar Grillo, que vive en Londres, que es un histórico también, que trabaja con nosotros con la Farium, Fabián Arnaldo, Lorena Pinasco. No me quiero olvidar de nadie para que no se me enojen. Está bien. Y eso es lo que tiene que ver con la primera parte del libro, la parte, digamos, que tiene que ver exclusivamente con el homenaje a Baudelaire. Después, en el anexo, lo que hicimos fue recuperar un movimiento plástico medio experimental, visual y poético, que se llamó el incubismo, movimiento incúbico. Y ahí hay distintos textos teóricos sobre ese movimiento, que lo colocamos también porque hay un concepto similar al decadentismo, a lo que fue el movimiento malditismo de los malditos, de romper, de ir contra la corriente, y eso también es como un pequeño archivo que queda ahí, un poco histórico, y esa es la idea de estos libros también, que tengan esa dualidad, o sea, la de homenajear y la de ser un archivo vivo de ciertas cosas que en este mare magnum que hay de cultural y en las redes, ¿no? Que hay mucha información y es difícil a veces anclarlo, algunas cosas. Bueno, estos libros funcionan muy bien por ese lado, tanto como el del año pasado que hicimos de Bernie Peralta Ramos, que también fue muy lindo y nos permite esa dualidad, homenajear y rescatar y ponderar. Sí. Diego, contame un poquito más de esto del incubismo que vos mencionás ahí en el prólogo, como un movimiento rupturista pero de raíz esotérica, decís. Claro. Y el incubismo lo que busca justamente es la recuperación o revalorización de símbolos arcanos, o sea, de ciertas tradiciones herméticas muy primigenias también del hombre, de la humanidad. Por eso está muy vinculado también a cierta zona, digamos, del inconsciente, ¿no? O sea, de ciertas imágenes que están latentes, que esto lo hablaba mucho Jung, ¿no? El psicoanalista, simbolista. Y a partir de esos conceptos se fueron elaborando distintos productos, entre comillas, distintas instalaciones. Siempre son instalaciones de música con acompañamiento visual o poético, y eso ya surgió en el 2006, digamos, hasta ahora que está activo, y la idea que tiene el incubismo es eso, justamente, es la recuperación de ciertas tradiciones que quedaron un poco sosegadas por esta cuestión ya no moderna, sino postmoderna, y reactivarla a través de distintos principios audiovisuales. En el 2000, o sea, empezó en el 2006 con algunos eventos que hicimos con Sebastián Zurutuza, que es músico y compositor, yo la parte más visual, y después en el 2010 se editó en España, en Valencia, un DVD que recopiló parte de la producción de Incúbico, la trilogía Incúbica, que editó un sello que se llama GH Records, que dirige Abencio Delgado, ahí en España. Y eso después, bueno, se fue distribuyendo. Y hasta ahora, porque es un movimiento que sigue activo y que está muy, por eso me pareció idóneo recuperarlo, además que se cumplían 15 años de surgimiento, porque tiene también una premisa muy parecida a la que pretendía Baudelaire, de ir en contra de la corriente, y también de entender a la ciudad ya no como un conjunto de edificios o de viviendas, ¿no? Donde todos nos vemos obligatoriamente viviendo uno al lado del otro, por cuestiones de afinidad o de laborales, sino ya como una especie de organismo vivo la ciudad, ¿no? O sea, cada ciudad tiene una identidad, tiene una historia, ¿no? Tiene un pasado, un presente y un futuro, por supuesto. Y también esa cuestión media de asfixiante, ¿no? O sea, y la noche, por supuesto, de los malditos, y nosotros el caso de lo que hicimos con Incúbico también es como muy importante. Diego, para finalizar, contanos cómo hacemos para tomar contacto con el libro digital. ¿Se puede bajar? ¿Se puede ver online? Sí, el libro pueden entrar al perfil de Facebook de la Farium, o en la Farium,
y ahí ya está, hay un posteo que anunciamos el lanzamiento del libro y lo pueden descargar por ahí. Bien. Y después, bueno, las personas, que esto es importante, que tengan bibliotecas o que tengan archivos y quieran tener una copia impresa, nos escriben a lafarion@gmail.com, nos mandan la dirección y eso nosotros se lo hacemos llegar. Bien. Eso es importante también. Bueno, Diego, muchísimas gracias por haber compartido ustedes, por este ratito. Muchas gracias por el espacio. Dale, te mandamos un abrazo desde aquí de San Martín. Hasta luego. Gracias. Chao, chao. Diego Arandojo, artista visual, un artista que realmente recorre distintas vertientes, ¿no? Un artista inquieto, además siempre está haciendo algo. Diego dibuja, escribe, pinta, hace empanadas, es un genio de las empanadas, sí, conoce mucho. El Felipe Piña de las empanadas, en alguna nota le han dicho. Así que bueno, hablándonos de 200 años malditos, este libro con el apoyo, editado con el apoyo del Ministerio de Cultura de la Nación, hablando justamente y en ocasión de los 200 años del nacimiento de Charles Baudelaire.